Hola Marianita, me da mucho gusto tenerte como invitada hoy aquí en el programa de La Voz Informativa de Radio La Consentida. Mi nombre es Claudia. Voy a presentar a Mariana. Ella nos va a hacer una plática muy amena, muy informativa y nos va a dar todos los recursos que tenemos porque ella representa a American Foundation for Suicide Prevention, que es una organización sin fines de lucro con la finalidad de prevenir, tratar, apoyar y yo pienso que incluso motivar a las personas para que sean cada vez una mejor versión de sí mismos y cambien sus pensamientos. El tema de hoy es la prevención del suicidio y vamos a permitir que Marianita se presente y nos diga el papel que ella desarrolla en esta fundación. Claro que sí, muchísimas gracias Claudia por la invitación, por darme este espacio, por el tiempo también y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Mariana Cruz, yo soy originaria del estado de Chiapas, del municipio de San Cristóbal de las Casas. Em, Soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, y viviendo en Atlanta, Georgia desde hace 4 años. Cuando llegué, una de las cosas que más llamaron mi atención era la cantidad de latinos que vivimos aquí, sobre todo la cantidad de mexicanos que radicamos en este estado y en estados aledaños también. Por el trabajo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente mexicana también que está viviendo en Alabama, en Tennessee, y somos una comunidad muy grande. Así. Eh, a su vez, una de las cosas que más llama mi atención y que pues obviamente es parte de mi profesión es la salud mental. Eh, en septiembre, el mes de septiembre en general es un mes sobre la concientización de la prevención del suicidio. Desafortunadamente, Estados Unidos es un país con números también muy altos en suicidio. Y nada más para que se den una imagen muy general del impacto tan grande que tiene el suicidio en el mundo. Hablamos de una cifra de 800,000 personas que mueren cada año a causa del suicidio. Es una cifra para mí in, impensable, inimaginable. Son muchísimas personas, lo que quiere decir que estadísticamente cada 40 segundos alguien muere a causa de suicidio. Entonces, es un número muy alarmante, es un número muy grande y una de las cosas muy particulares del suicidio es que no respeta ni tu color de piel, ni tu religión, ni tu estatus socioeconómico, ni tu geografía. Vemos suicidio en países desarrollados como Estados Unidos, así como vemos suicidio en países no tan desarrollados. Entonces, realmente el suicidio es un tema que impacta a todas las personas, igual en rango de edad. Hay suicidios lamentablemente que son cada vez en niños más pequeños. Hemos visto casos de suicidio desde los 9 años, desde los 8 años, hasta personas adultas, entonces adultos mayores, ¿no? Entonces, el suicidio no va a depender de ninguno de esos factores. Por eso es tan importante ir hablando e ir haciendo un poquito de conciencia sobre esto. American Foundation for Suicide Prevention es una fundación, como mencionas, sin fines de lucro. Ellos se dedican a hacer investigación sobre el suicidio y generar información para que las personas puedan estar un poquito más alerta sobre las señales de riesgo y sobre cómo involucrarse para también ayudar a la prevención del mismo. Ellos tienen capítulos, los llaman chapters, y cada estado de Estados Unidos tiene un capítulo. En el caso de Georgia, también tenemos el capítulo de Georgia. Algo que llamó mucho mi atención sobre esta fundación cuando yo empecé a investigar sobre qué tanta gente hispana o qué tanta gente latina se involucra, es que me llevé la sorpresa de que era la primera voluntaria Muy que bien. era de origen latinoamericano. Gracias por tu Entonces esto labor, muy raro, Marianita. muchas gracias. Fue muy raro porque dije, habiendo
tantas personas latinoamericanas, mexicanas viviendo aquí en Georgia, ¿por qué no ha generado un poquito más de interés, no? Entonces empezamos a trabajar esta presentación. La presentación en sí está nada más en inglés, entonces hicimos todo un trabajo también de la traducción, y también de adecuar algunas cifras que reflejaran la parte latinoamericana. Estadísticamente, eh, la, bueno, según los estudios de Pew Hispanic Research Center en 2014, muestra que la población hispana en Georgia es de un 10%. Yo quisiera creer que estas cifras han aumentado muchísimo en los últimos 6 años Vamos a ver y qué que dice el censo probablemente, 2020, exactamente. exactamente, y también de todos los temas tienen que ver, ¿no? Por eso es tan importante llenar el censo y participar en el censo, porque esto también nos da una posibilidad de, conocer cuánta población latina está radicando actualmente en Estados Unidos. Y muchos se preguntarán por qué es importante. En la parte de salud mental, que es la que estamos tocando hoy, es muy importante porque los recursos también van a ser proporcionales a las personas que estemos viviendo acá. Entonces, pues bueno, hasta 2014 se hablaba de que somos 923,000 hispanos viviendo en Georgia, ¿no? Como yo les dije, yo honestamente creo que esta cifra ya está mucho más que rebasada. Eh, y es muy importante porque en 2009, estadísticamente, se mostró que 17% de adolescentes de origen latino consideraron o tuvieron pensamientos suicidas. Entonces, estamos hablando de que el suicidio en nuestra comunidad existe. Entonces, es muy importante empezar a hablar de esto. Hay muchos temas que pueden ser incómodos para las personas y yo creo que en general la salud mental es un tema que no muchas veces queremos tocar como familia. Eh, Solemos hacer menos importante las emociones que alguien está mostrando. Por ejemplo, si viene mi hijo o mi hija de la escuela y le pregunto cómo te fue y me dice, bien, ok, ¿en qué vamos, no? ¿Qué sigue? Qué bueno que Es te fue muy bien, me raro. parece bien y todo el mundo está bien y vámonos a lo que sigue. Tienes razón. La parte cognitiva conductual que nos gobierna a nosotros como hispanos es exactamente el que tienes que seguir avanzando, 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 seguir con los planes, con lo que sigue. Y desafortunadamente dejamos de lado muchas cosas y los niños y los jovencitos obviamente son importantes. Es increíble lo que me estás contando acerca de las cifras en cuestión de jóvenes. Exacto, es alarmante. Ahora, muchas veces hay que hacer también un poco de conciencia en mi persona. Antes de que yo pueda ser capaz de hablar de este tema y de ayudar a alguien, tengo que hacer un estudio en mí mismo, ¿no? ¿Qué tan cómodo me siento hablando de este tema? ¿Por qué me incomoda? ¿Qué tan cómodo me siento hablando de emociones? ¿Qué tanto conozco de emociones? ¿Qué tanto conozco de mis emociones? Te voy a compartir al ratito también. Hay una gráfica que a mí me encanta, que habla y menciona 400, me acuerdo que eran como 400, entre 420 y 440 diferentes emociones. Wow. Entonces, cuando generalmente yo platico con alguien de emociones, caemos en miedo, enojo, ira, felicidad y tristeza. No hay Y más. párale de contar, ¿no? Entonces, hay una combinación infinita. Hay que empezar también a hacer un poco de conciencia propia y decir, bueno, me voy a empezar a interesar también por estos temas. Aquí entra mucho nuestra historia personal, porque también podemos haber vivido sucesos que nos hagan que el tema de la salud mental sea todavía más incómodo de platicar, ya sea que lo haya vivido, ya sea. Obviamente porque esto es un tabú para nuestra sociedad aún, incluso para, no nada más para nosotros los latinos, es una En algún, situación de la que no si se nos vamos habla a nuestros mucho. papás, de nuestros abuelos, exacto. Si nos vamos a nuestros papás, a nuestros abuelos,
Generalmente tenemos esta mentalidad de vamos a trabajar, 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 porque necesitamos mejores ingresos, superarnos, sacar adelante a los hijos, sacar adelante a la familia. Es una carga que traemos de generación en generación. Y Las no me nuevas digas aquí, generaciones, perdón por interrumpirte, pero la carga del sueño americano, ese compromiso, ese exactamente, sueño, esa ilusión de que si no haces lo que se debe, que es tener una casa, un carro, un buen trabajo, a los hijos bien, hasta una mascota, no está funcionando tu sacrificio de estar aquí. Y la verdad es que anteponemos mucho esas situaciones antes que las emociones, como dices tú. Sí, exacto, y no las atendemos. Muchas veces estamos muy frustrados o estamos muy tristes porque llevo 30 años trabajando y todavía no he logrado, como dices, lo que yo tenía en mi mundo ideal, ¿no? Lo que muchas veces creemos que va a ser mi felicidad. claro. Esto lo hacemos mucho. Solemos pensar que hasta que tenga la casa, hasta que tenga el coche, hasta que gane X cifras, voy a ser feliz. Lamentablemente eso es algo que como comunidad, no solamente latina, como personas, como seres humanos, es algo, es una constante en nosotros, ¿no? Generalmente pensamos que hasta que yo llegue a ese estándar voy a ser feliz. Pasa en cualquier situación. Hasta que baje de peso voy a ser feliz. Hasta que tenga 18 años ya voy a ser feliz porque puedo salir. Son muchas cosas. Muchas veces condicionamos esa felicidad y no nos damos cuenta que día a día es un lienzo en blanco para empezar a ser feliz en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos mucho esta presión de trabajar, de salir adelante, de ganar X dinero, de ser proveedor para mi familia, y Sí. nos vamos alejando de la parte de los sentimientos, de las emociones. A veces estoy frustrada o estoy cansada y cuando llega mi hijo y me dice, me fue bien, yo ya me doy por hecho que todo está bien, le sirvo de cenar o es más, ni cenamos juntos. Hay muchas cosas también que no estamos poniendo mucha atención porque estamos tan cansados físicamente y mentalmente que es imposible para nosotros empezar a darnos cuenta o a detectar estas cosas en nuestros adolescentes o en mi esposo o en mis papás, etcétera. Entonces, algo que es muy importante y que me gusta mucho platicar con las personas es empezar a romper el tabú desde el lenguaje. Si nos vamos a hablar del suicidio y nos ponemos a hacer memoria, casi nunca decimos murió por suicidio. Generalmente, cuando lo leemos en Facebook o en un periódico, leemos cometió un suicidio o aquí en inglés que es committed suicide. Ahora, tiene una connotación negativa porque esto se relaciona mucho con cometió un delito. Entonces, Se le desde culpa, ahí, se le queda el estigma de que él mismo provocó, ocasionó y ya se le ve como algo condenado, ¿cierto? ¿A eso te refieres? exactamente. Entonces, hay que empezar a ser un poco más conscientes en cómo voy a utilizar cómo me voy a referir al suicidio, ¿no? Generalmente, y es algo que yo constantemente digo, es murió por suicidio, porque así morimos por muchas causas. Morimos por un cáncer, morimos en un accidente, morimos por suicidio. Entonces, hay que empezar también a hacer un poquito de conciencia en el modo en el que yo hablo. Podemos decir, terminó con su vida, eso también es otro término muy neutro. Podemos decir, cuando hablemos de un intento, también hemos encontrado que muchas veces se lee un intento exitoso de suicidio o un intento fallido de suicidio. Y eso igual implica una connotación ya negativa. Entonces, en vez de hablar de el intento exitoso o el intento fallido, únicamente digamos tuvo un intento de suicidio. Otra cosa que en algún momento dado me mencionó Muy agravante y se en tiene que hablar. era que a quien usa, perdón, es una persona
es una persona suicida. Se escucha con mucha, mucha frecuencia. Y más bien hay que pensar en esta parte de, es una persona que está teniendo pensamientos suicidas. Es muy diferente a decir, es una persona suicida, es una persona que está teniendo pensamientos suicidas. Porque los pensamientos los tenemos todos. Entonces, la parte de, es una persona suicida, suena a una personalidad, a un tipo específico de persona, y es lo que hablaba en un principio de la conversación. Puede ser alguien de piel clara o de piel oscura, de 60 años o de 8 años, que vive en Australia o que vive en Atlanta, Georgia. Entonces hay que empezar también a hacer un poquito de conciencia sobre cómo hablo del suicidio. Ahora, De parte de la organización, ¿ustedes tienen algo así como talleres en vivo, presentaciones a donde pueda uno acudir o, ¿cómo decirte? Algunos links de ayuda, líneas telefónicas? así es. Esta plática, hay una plática muy bonita que se llama Talk Saves Lives o es Hablando se salvan vidas. El año pasado la meta pues es hacer esta presentación generalmente con personas que nos prestan un lugar. Pueden ser, estamos interesados, somos padres de familia de esta escuela, pero nos prestaron la biblioteca, pues, podemos hacer una presentación ahí. Con toda esta situación de coronavirus en este año que ha sido caótico, las Devastador. presentaciones, exactamente, las presentaciones las hemos estado haciendo de manera virtual. Hemos tenido Facebook Lives, donde empezamos a hablar sobre esto, ¿no? Es una presentación más o menos de 45 minutos, donde tocamos muchos temas a rasgos muy generales, pero con la intención de que las personas tengan herramientas para identificar cómo puedo prevenir o cómo puedo empezar a hablar del suicidio. En un momentito te comparto también unos links para que si tú los quieres compartir con el Sí, público, los claro, con tengan mucho gusto. ahí, De esa manera fue que tengan yo el me di acceso. cuenta que estás laborando en esto. Yo, la verdad, desde el tiempo que te conozco, he visto en ti que eres una persona muy comprometida y me da muchísimo gusto que estés en esta causa y voluntariando ese sagrado tiempo que tienes y desarrollando más tu carrera y apoyando muchísimo a la comunidad hispana. La verdad que quien no alcance la manera de conocer dónde están los recursos es porque a lo mejor no está bien informado, porque me da mucho gusto que sí los haya, me da mucho gusto. Hay muchos recursos incluso en español. Una de las cosas que de repente también no le tenemos mucha confianza en Estados Unidos es, quizás no hablo muy bien inglés y me da pena hablar, ¿no? No pasa nada, también está una línea de prevención del suicidio, está, la atención es en español, sin ningún problema, dame un segundo y te puedo dictar el número también, ¿Sí? igual Muchas gracias. lo vamos a tener ahí en el display. Ajá. Em, la línea se llama Red Nacional de Prevención del Suicidio y el número es 1-888-628-9454. Ellos tal cual se llaman Red Nacional de Prevención al Suicidio. Son muy activos, está la atención en español. Es más común la atención en inglés porque, como les decía, no muchos latinos estamos involucrados en esto. Además estamos en Entonces, Estados Unidos, obviamente. exacto, pero es importante también que si yo detecto que hay algo en mí que quisiera hablar, no pasa nada, acérquense a su proveedor, muchas veces su proveedor de salud. Em, Muchas veces prefiero no hablar del tema, ignorarlo y puede ser, um, a largo plazo me puede traer un problema como depresión o ansiedad o insomnio o desnutrición o anorexia o bulimia. O sea, podría nombrar 500 nombres en este momento. Entonces es muy importante que las personas que crean que están pasando por un mal momento, busquen ayuda, de verdad. Una vez, hagan el experimento ahorita, es más, si pueden con su celular.
Si usan redes sociales, incluso en Google, si ponen prevención del suicidio o ayuda para suicidio, en ese momento te salta una pantallita que dice, si estás teniendo un problema, da clic aquí y te enlaza directamente con el servicio más cercano. Generalmente es una línea 800 como la que acabo de dar, pero es un modo de intervención. Entonces, ¿quién no tiene en este momento un celular? Ya es muy raro pensar en alguien que no tenga un celular ahorita. Ya ni siquiera estoy diciendo, se va a parar, va a ir a la clínica, va a buscar. No, desde el celular. Las personas que usen Instagram, si ustedes ponen prevención del suicidio, les sale luego también una burbujita. Si ustedes usan Facebook y ponen prevención del suicidio, les vuelve a salir una burbujita donde les da la opción de que dando un clic los contacta directamente con alguna línea de prevención, que son generalmente líneas donde las personas dan un tipo de contención, se llama. Entonces te dan esta escucha, te preguntan qué está pasando y hacen que la emoción de ese momento disminuya en intensidad. Una de las cosas muy importantes a mencionar acerca del suicidio es que muchas de las personas que están experimentando un pensamiento suicida se muestran ambivalentes. ¿Qué quiere decir? Una parte de ellos está diciendo, ya quiero terminar con esto, pero otra parte de ellos está diciendo, yo quiero vivir. Entonces, por eso es tan importante tener este tipo de recursos a la mano, donde yo puedo llamar y donde alguien va a hacer esa contención. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy con una amiga, con un amigo, con mi papá, con mi hijo y escucho, quiero terminar con mi vida en este momento? Una es empezar a hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué estás pensando en eso? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Porque muchas veces lo que solemos hacer también es empezar a dar como culpa. Seguro es culpa de tus amigos, seguro es culpa de la televisión que ves, seguro es culpa de los videojuegos que estás jugando en este momento. Y podemos nombrar igual una lista, pero no se trata de eso. Se trata de brindar un espacio en el cual yo pueda escuchar y atender a lo que la persona me está diciendo. Paso número 2, una vez que ya la persona me dijo lo que me tenía que decir, que ya pudo bajar la intensidad de la emoción que se estaba presentando en ese momento, el paso número 2 es buscar ayuda. Muchas veces, y yo siempre se los platico a las personas, cuando ya les duele la muela, Esto quiere así decir, horrible, disculpa, Marinita, esto quiere decir que sí, si yo escucho a una amiga, a mi hijo, que será el más próximo a mi hija, que ellos digan, ¿sabes qué, mamá? Estoy harta y obviamente yo he visto o no he querido ver o no he podido ver las señales, pero me dicen, estoy harta, yo puedo hablar con ellos, bajar la intensidad, como dices tú, comunicarme yo misma a la línea de prevención de suicidio, perdón, para que ellos me den a mí la información, canalicen a esta personita que está teniendo esos pensamientos al lugar adecuado y yo por así mi es. parte también voy a recibir una instrucción. Así es. Muchas veces asumimos, o más bien no queremos ser la primera persona y asumimos que alguien más lo va a hacer por mí. Por ejemplo, si yo veo que mi hija o mi hijo está teniendo esos pensamientos o ese comportamiento, yo asumo que algún amigo se va a acercar. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Si yo veo algo, si yo escucho algo, en ese momento yo tengo que hacer algo. Asume y siempre piense que usted va a ser la única persona que se va a ofrecer, ¿no? Es como cuando vamos caminando y si yo veo que alguien se cae en ese momento, asumo que voy a ser la Corre a única que lo vi, recogerlo. voy y lo agarro. Está bien, quiere que lo ayude, le ayudo a levantar sus cosas, etcétera. Quiere que llame una ambulancia, se siente bien. Lo mismo, son primeros auxilios de salud mental. Si yo escucho, no vale la pena vivir, empiezo a ver cambios en, ya empecé a regalarme voy, o ya empecé a gastar dinero de manera imprudente, o empecé a tener algún consumo de sustancias, alcohol, drogas,
mi humor también está cambiando de una manera que no es la usual, porque todos tenemos cambios de humor, todos tenemos días en donde yo me siento muy tranquila, muy contenta, muy en paz, y otros días donde no. Pero si esto ya se empezó a hacer una constante, o más bien es algo que yo veo que no, mi hijo, mi hija no era así, no tenía estos cambios de humor tan marcados. Una de las cosas que más conflicto nos genera como personas es hablar directamente. Solemos, y tú me conoces, somos mexicanos y en la cultura mexicana se da mucho y me parece que en la cultura latinoamericana también. No vamos al grano, como decimos en Nos México, falta ¿no? ser asertivos, definitivamente. Exactamente, exactamente. Da pavor. Cada vez que yo hablo de esto y les digo, de verdad, cuando vean esto, no tengan miedo de preguntar, ¿estás pensando en suicidarte? Cuando yo lo digo en este momento, suena fuerte. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero volvemos a lo mismo. Es un tabú del cual no queremos hablar, es un tema del cual preferimos, perdón, ignorar. Entonces, yo puedo preguntar directamente eso y no va a ser que el riesgo aumente, porque ese es el temor de muchas personas. Capaz no pensaba en suicidarse y yo le Le estoy pregunto y ya dando lo la idea. estoy, exacto, ya lo Sí. estoy alentando. No, eso no es así. Las investigaciones han demostrado que si una persona no está pensando en suicidarte, te va a decir, no, no estoy pensando en suicidarme, o te va a decir, sí, sí lo he pensado. Entonces, una vez que tengamos una respuesta y que tengamos un sí, es muy importante empezar a buscar esta ayuda, ¿no? Como dices, ¿puedo llamar yo como papá, como Como amiga, como amiga. vecina a esta línea? Sí, sí, sí y sí, sin dudar ni un solo El momento. primer recurso, llamar. Y después ellos nos Exactamente. van a canalizar con las personas adecuadas. Por ejemplo, no sé, quiero pensar que una persona pudiera decir, voy a tener que llamar al médico y hacer una cita a mi hijo porque no lo veo bien, siento determinadas situaciones raras y ellos esperan hasta que la clínica les dé la oportunidad y después, obviamente en la clínica, después de ahí, conforme es el prototipo aquí en Estados Unidos, después te mandan con el especialista y se toman más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo. Esto puede ser un umbral desafortunado, ¿cierto? Tenemos que actuar Así es. ya. Tenemos que actuar ya y por eso hace rato que trajiste la palabra asertividad, es una palabra que en lo personal me encanta. El ser asertivo quiere decir que mis acciones van a ir encaminadas a buscar un resultado, ¿no? Entonces, yo en esta asertividad, ¿qué tengo que hacer? Como dices, no puedo estar en ese ir y venir de la clínica, de la cita, más ahora con COVID, que me pueden dar cita en un mes y medio, y mientras, Sí, ¿qué hago? ¿No? Entonces, en el momento que está pasando esa crisis y que yo llamo a la línea y que hacemos una contención, que quiere decir, voy a bajar la intensidad de ese pensamiento, voy a bajar la intensidad de esa emoción que en este momento se desbordó. Paso siguiente, localmente, ¿qué puedo hacer? Si yo busco igual en el celular, todos tenemos el celular a la mano, si yo busco consejería, ayuda psicológica, counseling, therapy, terapia, me va a salir una lista grande de muchos resultados. Llamen, tenemos siempre pena de llamar. Yo a todo el mundo le digo, no pasa nada. Llamen, pregunten. Si no hablan inglés, sean honestos. Buenas tardes, no no inglés, speaking English. ¿no? Ajá, claro. No pasa absolutamente nada. Una noticia buena, si lo ponemos también en una balanza, es que la mayoría, bueno, más bien, los seguros, aquí los seguros médicos en Estados Unidos están obligados a pagar un porcentaje en salud mental. Eso no mucha gente lo sabe tampoco. Yo no sabía. Entonces, si ustedes tienen seguro, si hay personas que están usando su seguro, el que sea, ese seguro está obligado a pagar una parte
de tratamiento psicológico también. Entonces, muchas veces la ayuda está ahí y ni siquiera sabemos que puedo hacer uso de mi seguro y es posible, si es algo que se puede hacer. Las personas no tengan seguro. Hay muchas clínicas y sobre todo clínicas que trabajan con latinoamericanos, con personas de habla hispana, Ujú. que ofrecen como este estudio socioeconómico para ver entonces cuánto puedes pagar, ¿no? La terapia aquí en Estados Unidos, en Georgia, de lo que yo he revisado, puede ir desde $80 hasta $150 una sesión de 1 hora. Hay muchos lugares donde se puede reducir hasta $50 la consulta, ¿no? Y si me pongo a pensar, yo muchas veces me gasto $50 en el súper en algo que ni contemplaba. Mi lista la tenía, pero al momento se me antojaron 2, 3 cosas más y sumaron $50. Entonces, por eso les digo que hay que hacer un trabajo también como de a qué le voy Conciencia. a dar prioridad. Exactamente, mucha conciencia, a qué le quiero dar prioridad. Cuando yo tengo una afección médica, cuando me siento mal, no sé, de la garganta, de gripa, yo voy a la farmacia, yo voy a una cita médica, yo voy al dentista, yo voy por lentes. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo cuando se trata de algo emocional? Estoy triste, he estado deprimido, he tenido insomnio por un mes. ¿Qué hago al respecto? Entonces, hay que llamar, hay que preguntar, saquen su celular, familiarícense con esa tecnología también, busquen, llamen, pregunten, acudan. Otra de las cosas que nos da pena es si voy y no me gustó la terapeuta con la que empecé a trabajar o el terapeuta, ya no voy, ya me fui. Si a la segunda sesión ya ni quiero llegar. Y no Sí, se sí. trata de eso. En el campo de la salud mental, pónganse a pensar ustedes cuando se hacen amigos de alguien, ¿no? Me hice amiga de tal persona porque me gusta su carisma, me gusta las cosas, tenemos ideas en común. Pasa lo mismo en la parte de encontrar a un doctor. Me sentí cómoda con este doctor, me gustó la manera que me explicó qué tenía, cómo me escuchó, su atención. Pasa lo mismo con la parte de terapia. Si yo voy y en la primera sesión a mí no me agradó, no me sentí a gusto por X o Z razón, tengo todo el derecho a buscar a la siguiente persona o comentarle a la persona también. No creo que seamos un buen clic, no creo que hayamos tenido un buen clic, me puede referir con alguien más. Muchas veces el mismo terapeuta se da cuenta y él lo dice o ella lo dice. Creo que no soy la persona más adecuada para tu personalidad o para el problema que quieres abordar, pero te refiero a esta otra persona. Porque solemos abandonar. Voy, no me gustó, Sí. no me vuelvo a parar y solemos generalizar. No, yo una vez fui y es lo peor que me pudo haber pasado. A eso Pero iba, y no una se sola hable de experiencia, las personas, exacto, de las personas inconformes que por una mala experiencia, pasan la voz y se crea una fama injusta, muchas veces injusta, porque qué bueno que lo mencionas, eso de que si no haces un buen match, cambia. Ellos están ahí exacto. siempre para ayudarnos. Qué bueno, gracias Marianita. Y además es muy importante lo que nos dices en cuestión de jalón de orejas acerca de los costos. Es muy, muy, muy asertivo eso que estás diciendo acerca de que pongamos en el presupuesto la necesidad, ¿verdad? Incluso tengo entendido que en algunas compañías de seguro también incluyen la transportación. Si las personas no tienen la limitación de transportarse porque no manejan, porque no tienen un auto, porque no hay nadie en ese momento en casa que los traslade hacia la clínica, ellos te dan incluso la transportación agregada. Entonces, son muchas cosas que las personas desconocen y tenemos afortunadamente todos esos recursos aquí y como dices tú, gracias a las redes sociales puedes pedir ayuda, puedes pedir auxilio, puedes pedir apoyo, puedes pedir una sugerencia, puedes llamarle a alguien que tal vez conoce a alguien y ese alguien te va a canalizar con otro alguien. Y son cuestiones muy bonitas. La verdad que la tecnología tanto nos acerca como a lo mejor muchas veces nos aleja, pero lo más adecuado sería, pues ahora sí que sacarle el jugo a lo mejor de los recursos que tenemos.
Gracias por estar aquí, gracias por darnos ese tiempo y por pasarnos tanta información tan Exactamente. valiosa. Entonces, hay que aplicarle provecho. Si tengo, exacto, y es enfocarnos en lo que sí tengo, preferible a enfocarnos a lo que no tengo, porque vamos a perder mucho tiempo y no vamos a llegar a nada. Entonces, yo tengo un seguro, no más le doy la vuelta a la tarjeta y veo los teléfonos y llamo y digo, quiero saber qué clínicas me cubre. Muchas veces cuando voy a ir al doctor, yo sí suelo ver la tarjeta y digo, bueno, yo por ejemplo vivo lejos, vivo en Kennesaw. Ujú. Entonces, de repente no es tan accesible como tantas opciones que hay en Atlanta, ¿no? Entonces, si aquí en Kennesaw me salen 4 lugares donde me puedo atender, llamo en ese momento y digo, ¿aceptan mi seguro? O llamo al seguro y digo, ¿me aceptan estas clínicas? Si me dicen sí, Incluso uno llama y ellos te dan los adelante. proveedores. Exacto. Exactamente. Entonces pasa lo mismo con la salud mental, ¿no? Puedo llamar y puedo decir, si yo necesito hacer uso del servicio de consejería, ¿qué porcentaje me cubres mi seguro, no? ¿Cuánto tengo que pagar o a qué lugares me pueden referir, etcétera? Hay muchísimos lugares y como les decía, yo creo que algo que me agrada de Estados Unidos, a diferencia de México, por ejemplo, es que aquí cuando voy a recibir algún servicio y yo comento que quizás mi ingreso económico no es suficiente como para venir a un tratamiento de tantas sesiones, generalmente hay un departamento de ayuda financiera. Y en ese departamento de ayuda financiera van a hacer lo posible para que sea lo más accesible posible, valga la redundancia, que yo pueda tomar el tratamiento. Entonces, la información está, hay que hacer uso de ella, no tengan pena. Muchas veces solemos pensar que con Sentirnos ignorar la juzgados. situación, exacto, o que con ignorar la situación va a desaparecer y no necesariamente. Yo les lanzo la pregunta de, ¿quién ha ignorado un dolor de muela y cómo se ha sentido, Hace no? rato nos Y hablabas de ello, sí. No, es entonces, horrible. exacto, y corro y voy al doctor y digo, haga lo que tenga que hacer, pero quíteme el dolor, ¿no? Pero quizás no iba a mi revisión cada 6 meses o mil cosas, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más conscientes y más, hay que despertar este interés también sobre monitorear mi salud mental, sobre ver señales de alerta en otras personas que me rodean, incluso señales de alerta en mí, ¿no? Como te decía, si yo estoy viviendo una época difícil, que esto también es otro de los factores de riesgo, muchas veces no consideramos que cosas como una situación migratoria puede ser un factor de riesgo, ¿no? Que es algo muy común Bastante. entre las personas que viven aquí. El tener una situación migratoria no estable en Estados Unidos genera mucha ansiedad, genera mucho miedo, genera mucha intranquilidad, mucha inseguridad, Frustración, Marianita, también mucha frustración. Y de ahí vienen muchísimas frustración, cosas. enojo, a eso súmele malas experiencias que quizás yo ya pagué por un abogado y nada más me estafó. Hagan de cuenta que es una bolita de nieve cayendo que se va haciendo más grande. Entonces, esta parte como latinoamericano es un factor de riesgo para mí. Y no nada más para mí, sino para mi familia, porque puede ser que yo como mamá o como papá lo esté manejando más o menos bien, pero no sé qué impacto eso tiene en mi hijo o en mi hija, ¿no? Pobres de los También, chicos, tienes razón. Ellos no exacto. saben. Entonces, también vemos muchas veces en estos estudios cómo hay jóvenes que prefieren no hablar español porque significa algo que les da vergüenza por todo el estigma que han generado esta parte, pues, de las cuestiones migratorias. Entonces, una de las cosas que se sugiere también es abraza tu cultura, ¿no? Siéntete valorado, siéntete que perteneces a esa cultura también.
Yo creo que la identidad es A importantísima y es cuestión de nosotros como pesar de no les, papás que te vas a comunicar probablemente con tus papás. fomentarla, exactamente. Tenemos que fomentar ese orgullo por esa identidad. Nosotros como mexicanos y bastante de nuestra cultura hispanoparlante tiene muchísima identidad y tienes toda la razón. Nosotros como papás, como tal vez primera o segunda generación migrante en este país, seguimos luchando contra varios estereotipos, varias barreras, varias cosas que ignoramos, pero de verdad agradezco muchísimo esta vez tu intervención para ayudarnos a entender un poquito más cómo es que podemos tanto identificar, tratar, prepararnos y seguir una cultura de educación emocional que tanta falta nos hace, yo creo que en el mundo entero. Entonces, mientras no tengamos todas esas herramientas, la verdad que espero en Dios que las cifras no sigan creciendo. Espero en Dios que todo mundo también esté llenando el censo para que los recursos nos lleguen hacia donde nos tienen que llegar. Nosotros como esta comunidad tan vulnerable que somos, agregándole la frustración de, como decíamos, ser migrantes, no lograr lo que necesitamos, no lograr lo que queremos, no obtener lo que soñamos y hacer a los chicos partícipes de esta frustración y ellos sin saberlo, ¿verdad? Porque obviamente ellos nacen acá, no saben lo que pasó allá, no saben el camino que se atravesó y simple y sencillamente ellos no lo comprenden. Aquí ellos van a la escuela, tienen todo, uno pensará, ¿no? Pues es que ahí les dan de comer, tienen sus buenos amigos, tienen sus buenos maestros, todo está limpio, todo está en orden y aquí en la casa tienen que llegar a hacer lo que yo diga, pero nunca ponemos atención a qué es más bien lo que ellos necesitan. Y también uno como persona, como lo decías tú, como nosotros que somos ya adultos o personas mayores, tal vez tenemos por ahí algunas secuelas o consecuencias emocionales que no se trataron en su tiempo y algunas veces las personas se, se, se clavan con algunas situaciones de adicciones, creen que van a poder salir de una situación incómoda a través de tomar alcohol, ingerir drogas, este, ser compulsivos, tener algunas otras compulsiones muy extremas. Y la verdad es que todo eso no nos ayuda, al contrario, nos está dañando cada día más. Así es, Clau. Es mucha, hay un concepto muy bonito que se llama inteligencia emocional, que les sugiero que busquen. Hay mucha información en internet sobre inteligencia emocional, pero básicamente es soy consciente de mí para poder ser consciente de ti. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando sé que estoy teniendo un mal día, no me voy a desquitar contigo, sino que me voy a tomar el tiempo necesario para digerir ese mal rato sin dañar o sin pasar a atraer a alguien que esté cerca de mí, ¿no? Porque es muy común, me siento mal Bastante. y ese día yo llegué y grité, hice esto, o no hice de cenar, o incluso me castigo, o sea, castigo a mi propio cuerpo, ¿no? No te doy de cenar hoy, no te doy de comer. Em, Son cosas que hacemos de manera inconsciente, no las hacemos sin pensar, las hacemos por un instinto. Es una Pero si reacción vamos generando un poquito, nos vamos. Exacto, es una reacción, pero es una reacción aprendida. Entonces, ahí es la clave. Cuando es una reacción aprendida, ¿qué creen? Yo puedo reaprender, puedo aprenderla de otra manera. Entonces, la inteligencia emocional lo que plantea es, empieza a reaprender cómo reaccionas ante estos eventos. Entonces, al ser yo un poquito más consciente de lo que va pasando en mi día a día, de cómo soy, de cuáles son mis puntos súper fuertes, pero también de cuáles son los puntos en los que soy vulnerable, yo también, la manera en la que yo voy a conducirme es diferente, porque yo voy a procurar cuidarme y al cuidarme, créanme que cuido a los demás, es un efecto dominó. Si yo me estoy cuidando, si yo estoy consciente, los que están a mi alrededor se dan cuenta y lo empiezan también a aprender, ¿no? Entonces ya veo que mi mamá llegó súper molesta por esto, pero nos dijo, denme 10 minutos o déjenme tomo un baño rapidísimo.
porque hubo algo que pasó que no me siento bien al respecto, cambio mi humor, cambio mi estado mental, salgo con ellos y aún así soy la mamá que ellos conocen. Entonces ellos empiezan a decir, a pesar de que tengas un mal día, no significa que vas a venir y vas a gritar. Entonces yo lo aprendo. Si tengo un mal día, lo puedo escribir en el diario, lo puedo hacer lo que sea, sin transgredir a otra persona. Entonces, esta misma bolita de nieve de la que hablábamos hace ratito puede ser también una bolita de nieve, perdón, de beneficio, ¿no? Si yo empiezo a tener mis acciones más conscientes, más en armonía conmigo mismo, inevitablemente los que están a mi alrededor también empiezan a tomar esa conciencia. Fabuloso, qué fabulosa sugerencia. Muchas gracias, Marianita, tienes toda la razón. ¿Tú tuvieras, por ejemplo, alguna sugerencia, 3 pasos después de haber tenido un mal momento? ¿Qué se puede hacer? ¿Una técnica de respiración? ¿Algún desfogue? Algo. Algo que es muy rápido, muy sencillo, muy efectivo, es precisamente la respiración. Es un ejercicio muy fácil en el cual lo único que tengo que buscar es un lugar donde yo sentada me sienta cómoda, de preferencia un lugar donde yo esté sola, puede ser hasta mi coche, puede ser el baño, puede ser mi recámara, puede ser mi closet, un lugar donde yo vaya a tener un poquito esta privacidad. Y es sentarse, poner los pies, las plantas de los pies en el suelo, se pueden quitar los zapatos si quieren, si no los pueden dejar. Las palmas de mis manos las pongo sobre mis piernas, cierro mis ojos y empiezo a respirar. Esta respiración tiene que ser fluida, no es respiro, sostengo y suelto, no. Tiene que ir así y así, así y así. Y con mi dedo, el dedo que ustedes decidan de la mano izquierda o de la mano derecha, sobre mi pierna, voy a empezar a dibujar un cuadrado. Entonces, del 1 al 4 voy a respirar y de ahí del 1 al 4 voy a exhalar. Entonces, la respiración sería inhalo, 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 exhalo, 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 exhalo. La idea es ir haciéndolo cada vez más lento. Yo puedo empezar tan, 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 tan. Y la idea es lograr un ritmo más o menos de inhalo, exhalo. Entonces, Buenísimo. ¿en qué beneficia la respiración a mi cuerpo? Cuando yo tengo una emoción desbordada, mi cuerpo lo interpreta como una señal de peligro. Esto lo tenemos desde la era cavernícola. Entonces, mi cuerpo va a empezar a tener cambios físicos. Mi corazón se acelera, palpita más rápido, porque lo que me está diciendo es, hay un peligro, entonces tienes que estar alerta. Por esta misma alerta, empiezo a sudar. Por esta misma alerta, mi visión se hace, es como cuando las pupilas se dilatan un poquito, se hacen un poquito más grandecillas porque necesito estar pendiente de Qué interesante. creo que me llegue, pues se pone rico, pelear o para huir, correr. Porque lo que dice mi cuerpo es, estás en peligro y necesitamos salvar tu vida. Ahora, lo que nuestro cuerpo maravilloso no sabe es que ese peligro puede ser real o puede ser imaginario. Si es imaginario, que es la mayoría de los casos de las personas que experimentan una emoción desbordada, una discusión, un susto, una preocupación. En ese momento mi corazón palpita más rápido, me siento toda tensa, siento que me duele el cuello, siento que hasta el estómago me dio una vuelta o se hizo un vacío. Es mi cuerpo diciéndome hay un peligro. La respiración lo que hace es regresar al cuerpo a este estado de relajación. ¿Por qué? Yo al sentarme en una posición neutra, al empezar a respirar, lo que hago es que mis latidos van a empezar a hacerse
van a recuperar más bien su ritmo, ¿no? Entonces de ir pum, 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 yo empiezo a respirar y van pum, pum, pum. Entonces mi cuerpo empieza a interpretar que ese peligro que estaba pensando que existía, realmente no es un peligro que está poniendo en riesgo mi vida. Al yo sentarme y respirar y empezar a contar, me empiezo a concentrar en eso y empiezo a hacer que mi cuerpo regrese a su equilibrio. Al latir mi corazón más despacio, permito que otra vez la sangre empiece a fluir de manera normal y que no solo se concentró para pelear o para huir. Entonces, empiezo a recuperar mi ritmo cardíaco, empiezo a recuperar la no tensión de mis músculos. Ya una vez que ustedes hayan hecho esta parte y que se den cuenta que su cuadrado lo pueden hacer lento, puedo abrir mis ojos y puedo decir, esto está en mis manos, sí, ¿qué puedo hacer al respecto? No, no puedo hacer nada al respecto. Porque muchas veces hay un término que es rumiar, que quiere decir darle vueltas a una situación. Ajá. Es muchas veces lo que nos provoca otra vez esta aceleración en mi cuerpo y esta desesperación. Entonces, si es algo que yo no puedo resolver, por ejemplo, hablábamos hace ratito de alguna cuestión migratoria. Si tengo una cita importante, no, ¿qué puedo hacer? Esperar. ¿Qué puedo hacer? Todo Preparar mis fluye, papeles. ¿Qué todo puedo fluye. hacer? Tener muy en cuenta que este día, a esta hora, voy a tener que salir de mi casa, pero no puedo hacer nada por saber, me van a dar el permiso, no me lo van a dar, me van a rechazar, me van a mandar otra vez a México o a otro país. Yo no puedo saber eso, entonces no tiene sentido rumiar el pensamiento porque lo único que voy a provocar es otra vez este desborde de emoción en mi cuerpo y esta sensación de peligro en donde mi cuerpo está así esperando que le llueva cualquier cosa del cielo cuando no va a pasar. Entonces, es una manera también de practicar la asertividad. Es una estrategia muy buena. La respiración es lo primero que se trabaja cuando estamos teniendo una muestra tan desbordada de de alguna emoción, ¿no? Entonces, la técnica de respiración es súper buena. Gracias, Marianita. La verdad que me dejaste pensando, ya hasta estaba yo con el dedo aquí en la pierna. No, la verdad que sí, es muy bueno. Son cosas súper sencillas, es algo que no nos va a quitar ni siquiera mucho tiempo. Y alguna vez yo escuché y se me quedó mucho, mucho, pero muy grabado desde tiempo atrás, que dicen que no hay nada peor que estar pensando tus propios pensamientos. Eso es algo así como lo que dices tú de estar rumiando. Y la verdad no vale la pena, a fin de cuentas todo fluye. Hay que tener mucha fe de que vamos a salir adelante en todas las situaciones que se nos pongan como pruebas. Hay que tener mucha paciencia y pedirle a Dios mucho entendimiento para comprender sus decisiones y nosotros también tomar las decisiones que mejor nos van a hacer crecer como familia, como ser humano, como persona, como sociedad, como comunidad. Y gracias, te doy gracias a nombre de toda la comunidad por la labor que estás haciendo ahora en American Foundation for Suicide Prevention. Es una organización en la cual yo, cuando me di cuenta que estabas publicando las pláticas, los talleres que estabas dando en español, la verdad dije, wow, esta niña, aparte de ser muy comprometida con su trabajo, también ahora está donando su tiempo, su sabiduría y dándonos esperanza a todos. La verdad, te agradezco en nombre de todas las personas. Es un tema muy importante, muy valioso, muy necesario. No quise hablar de cosas mucho más drásticas, pero este tema tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar. ¿Tú tienes algún número de teléfono donde algunas personas puedan comunicarse directamente contigo? ¿Es posible que se pueda hacer eso o es posible que puedan comunicarse directamente a la organización para que tengan una ayuda? Yo les recomendaría comunicarse directamente a la línea de prevención. Ok. Ese es el recurso más inmediato que podemos tener porque no dependemos de un horario de oficina, etcétera, ¿no? En el caso de la fundación,
En la página principal, en el capítulo de Georgia, hay también un cuadrito donde uno puede dejar un comentario y se ponen en contacto contigo. Buenísimo. Yo, si Dios quiere y si la vida me lo permite, también uno de mis objetivos estando aquí en Georgia es precisamente poder ser una terapeuta. Aquí, a diferencia de México, es un proceso completamente distinto, entonces hay muchos puntos todavía a los que tengo que ir caminando, pero espero que en un futuro a corto, mediano plazo, yo también ya pueda tener esta licencia de poder ejercer aquí. Y claro que mi interés 100% va a ser trabajar con la comunidad latina porque hay mucho por hacer. Hay mucha conciencia todavía que empezar a trabajar, a despertar, a involucrar, y me encanta. El campo de la salud mental es mi pasión. Estudié Se eso, me he nota. dedicado a eso desde hace 10 años. Es un cambio drástico también dejar tu país y venir a un país donde prácticamente tengo que Claro. empezar de cero. Sin embargo, no es imposible. Entonces, yo también espero que en un periodo más o menos a mediano plazo yo también ya pueda brindar mi servicio y para todas las personas que lo necesiten, poder estar yo también como un recurso extra, ¿no? Muchísimas Entonces, gracias, Marianita. la recomendación sería dirigirse directamente a la línea de prevención del suicidio en español. Ellos con todo gusto también los refieren. Hay otra, otro recurso que se llama Crisis Text Line, que es muy popular entre los adolescentes y, por ejemplo, es un servicio de chat por mensajería, igual mensajes y mensajes de texto desde su celular. Uno pone talk, que es talk, hablar en TALK. inglés, Ok. TALK, y lo mandan al 471. Déjame confirmar porque de repente no sé por qué invierto números. Ay, soy medio despistada. Bueno, no te preocupes, es que no todo el mundo somos buenos para todo. Y sí, ya lo vi, Crisis Text Line, Text Talk to 741-741. Sí estás en lo correcto. Muchísimas gracias, Marianita. A nombre de Un Radio La mensaje de texto que Consentida, dice 4. a nombre de Radio La Consentida y yo como Claudia, la voz informativa de Radio La Consentida, te agradezco muchísimo tu tiempo para este programa tan bonito, tan nutriente, tan necesitado. Y obviamente te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo tu tiempo. Yo espero en Dios que logres tus metas. Y solamente una última pregunta. En caso de que alguna organización necesite de un apoyo de parte de ustedes, también ahí mismo en el capítulo de Georgia pueden dejar un mensaje. Así es. Si ustedes buscan el capítulo de Georgia, hay una división que dice Talk Saves Lives, que se llama Hablar Salva Vidas. Ajá. Ahí dice Request y pueden darle clic y dejan un correo electrónico y una persona se pone en contacto con ustedes. Ahí lo ideal sería comentar: nos interesa en español, para que en este momento también hacemos el link con las personas. Afortunadamente ya somos 2 personas ahorita hablando español. Entonces, a cualquiera de las dos nos contactan y hacemos esta presentación para todas las personas que necesiten la presentación. Nosotras sin ningún problema la podemos dar, es completamente gratuita. Nosotros tenemos de estas redes, afortunadamente, entonces ya no necesariamente tenemos que estar reunidos en un lugar todos al mismo tiempo. Sí. Con que tenga un celular, podemos hacer la videoconferencia sin problema. Muchísimas gracias, Marianita. Te mando un abrazo fuerte, fuerte y probablemente Dios quiera este mensaje le esté llegando a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos, primero Dios, en el próximo tema. Nos encantaría más bien que siguieran los temas de parte tuya. Vamos a ver qué se puede hacer. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Un gusto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias a ti.